os presento a Eva. A Eva. Eva es socia fundadora de Mistake Creativity School, es diseñadora de metodologías de formación, facilitadora de procesos y creadora de ecosistemas de pensamiento creativo. Autora del libro Innovación en Interior, y una frase que me encanta es: suelo mirar la mierda como si fuera perdón, la voy a decir bien. Suelo mirar la mierda como si fuera estiércol, ¿vale, Eva? Es una frase que define define a una persona, define una actitud y define algo que en coaching es importantísimo, toda una perspectiva. Así es que, todo tuyo. Bienvenida y muchísimas gracias por participar en este movimiento de Desde Casa Seguimos Aprendiendo. Muchísimas gracias, María. Espero que todas o todos me escuchéis bien, todas y todos, que veo muchísimas mujeres, por eso he dicho todas de repente. Me escuchéis bien, genial, me escucháis bien. Bueno, pues a mí me gusta empezar siempre con... gracias por esta introducción, María. Es cierto, lo de la mierda puede ser estiércol, es una actitud con la que me manejo en la vida y de hecho vamos a ver aquí también cómo se puede, porque tiene mucho que ver con la creatividad, ¿no? Entonces me gustaba enfocar este webinar de hoy. Yo siempre últimamente me encuentro en todos los webinars un poquito con desasosiego, porque yo soy de las que siempre me gusta estar de pie hablando, ¿no? Y me gusta estar expresando mucho y gesticulando mucho. Y esto es como, 1, os veo poco, 2, no os escucho nada, con lo cual no tienes ese pulso, ¿no?, de la audiencia. Y 3, no me puedo manejar y mover como yo más me gustaría, pero bueno, lo vamos a intentar. Una vez más. Entonces, me gustaba hablar de cómo la creatividad también puede desarrollar nuestro sistema autoinmune. Y ya no hablo en términos biológicos, obviamente, porque yo no soy experta en eso, pero sí que me gusta hablar de esto en términos de preparación para. O sea, es como si tú estuvieras entrenándote o tuvieras un entrenamiento para cualquier situación que se te pueda poner delante, ¿no? Y en estos momentos, precisamente, es algo que viene muy a cuento, todo esto. Entonces voy a empezar, me gusta siempre empezar por alguna historia y además yo soy muy aficionada a la música y entonces hay una historia de música que tiene que ver con la creatividad y que me ha inspirado también a mí para contaros lo que os tengo que contar. Entonces, como esto también va un poco bueno, no va un poco, va de inspiración y de expiración también, de sacar, ¿no?, lo que inspiramos, pues voy a empezar con este pequeño cuento. Voy a compartir pantalla y vamos a verlo, porque tiene también un sonido. Como veis, este es el sonido de una fábrica, ¿no? Y la historia que voy a contar, precisamente es el sonido de esta fábrica. Voy a quitarlo ahora, creo que ya no lo escucháis, ¿verdad? Vale. El sonido de esta fábrica viene a cuento porque, bueno, pues es de la historia de unos chavales que pasaron su infancia en los alrededores de una fábrica en Birmingham. Pasaron su infancia en esos alrededores de la fábrica y lo que escuchaban, o sea, es decir, su ecosistema de inspiración, su contexto, era esta fábrica, este sonido de esta fábrica. Esos chavales crecieron, fueron creciendo y uno de ellos se puso a trabajar en esa fábrica. Y uno de ellos, cuando se puso a trabajar en esa fábrica, le pasó una cosa muy curiosa y es que se cortó el dedo, o sea, se cortó esas 2 falanges en una de las cortadoras de la fábrica. ¿Y qué sucedió? Que este chaval, además de trabajar en la fábrica, era guitarrista. Y era guitarrista y tuvo que adaptar su forma de tocar la guitarra a esta deficiencia en las manos. Porque claro, la presión que tenía que ejercer era demasiada.
y le hacía mucho daño, con lo cual tuvo que aflojar las cuerdas para conseguir tocar la guitarra. ¿Qué sucedió? Que, bueno, pues conseguir tocar la guitarra, esto le llevó a innovar en la música. Estamos hablando del año 68-69. Y este es el nacimiento del sonido heavy metal. El sonido heavy metal se produjo gracias a esta incapacidad, o mejor dicho, no sé si llamarlo discapacidad porque no es así, pero este problema que tuvo, este reto personal que tuvo Tony Iommi. Entonces nos encontramos con dos cosas que suceden en creatividad. Una es un contexto difícil, que es el de la fábrica, ¿no? Los alrededores de esa fábrica, ese sonido, realmente ese contexto que no favorece nada, ningún estímulo creativo, no estás sometido a estímulos creativos. Y por otro lado, un reto personal, que fue el de este guitarrista. Pero al mismo tiempo, también otro de esos chavales de Birmingham, que también estaba en la fábrica y también era amigo de este guitarrista, de repente estaba en 1969, estaba en la cola de un cine. Y en la cola de ese cine se proyectaba una película del 63. Este chaval lo que se hizo fue, bueno, este chaval ya adulto, en esa cola del cine, lo que se hizo fue una pregunta, porque él tenía mucha afición por todo lo esotérico, era una película de terror, tenía mucha afición por todo lo esotérico, y entonces en ese momento se hizo una pregunta que es, porque había una cola enorme en el cine, y la pregunta era, ¿por qué la gente paga por pasar miedo en el cine? Entonces él dijo, esto tiene una atracción muy interesante, ¿no? La película era Black Sabbath. El grupo que se formó fue Black Sabbath. Fue uno de los grupos innovadores, rupturistas, yo creo que de los que más influencia han ejercido en el panorama musical, en la historia de la música, porque descubrieron en el año 68-69, su primer disco fue en el 70, Black Sabbath se llamaba su primer disco, y era un disco que los sonidos eran, no los voy a reproducir aquí porque tiene derechos, los sonidos eran básicamente góticos y heavy metal. Descubrieron esos sonidos. Entonces fueron los precursores de 1 millón de grupos de música que nacieron después, a posteriori. Y eso es creatividad. Y esta creatividad lo que tiene es un contexto difícil, tiene un reto personal y tiene un juego, hacerse preguntas, tiene un juego mental, hacerse preguntas sobre las cosas que suceden, sobre el panorama que tú tienes a tu alrededor, ¿no? Esto podríamos decir que es como el caldo de cultivo de la creatividad, ¿no? Todos hemos escuchado esto de, ¡guau!, cuantas más dificultades hay en el mundo, más creativo es todo, más sacamos nuestra creatividad, más nos venimos arriba y nos volvemos más creativos. Bueno, a ver, yo no creo que sea tanto así. Yo creo que es verdad que los contextos en los que hay que sobrevivir y los contextos de supervivencia, es cierto que son contextos en los que la creatividad tiene un protagonismo mayor, pero realmente, bueno, pues hay muchos contextos en los que tú puedes sacar la creatividad y además la puedes sacar en cualquier momento. En este contexto que tenemos, claro, tenemos una pandemia, sería el contexto favorito de la creatividad, ¿no? Es como tenemos el contexto difícil, tenemos retos personales cada uno de nosotros, porque nos tenemos que enfrentar a esos retos personales, ¿no? Y además, ¿qué nos falta? Jugar un poco. Nos falta preguntarnos, nos falta esa parte que realmente es la parte creativa, ¿no? La parte de, incluso, yo os diría, divertirnos un poco en este panorama, ¿vale? Es un poco frívolo, puede parecer un poco frívolo lo de divertirnos un poco, pero es que es muy necesario cuando hablamos de creatividad. ¿Qué nos pasa cuando estamos en una pandemia? Nos pasa que nos enfrentamos a un mar de problemas. Entonces, yo siempre digo que hay que aprender a navegar en este mar de problemas, pero
aportando un océano de soluciones. Porque ese mar de problemas, la oportunidad que genera es precisamente tener un océano de soluciones. De los problemas es de donde vienen las soluciones. Las soluciones no nacen de la nada. Las soluciones vienen porque hay problemas previamente. Las soluciones vienen porque hay preguntas previamente. De ahí vienen las soluciones, no vienen de la nada, ¿no? Pero para realmente en ese mar de problemas saber enfrentarte de una manera creativa y ofrecer ese océano de soluciones, hay que desarrollar patrones de entrenamiento creativos. ¿Qué nos pasa en esta situación? Lo que nos pasa es, básicamente, que estamos en un contexto, si analizamos este contexto de pandemia, o cualquier contexto difícil, lo que nos ofrece es básicamente una cosa que todos sabemos, que es bastante obvia, que es incertidumbre, y se llama incertidumbre. ¿Qué pasa con la incertidumbre? La incertidumbre lo que nos pone es una situación de oscuridad. La incertidumbre básicamente lo que nos lleva es, yo no controlo nada, no sé lo que va a pasar, voy a oscuras, no veo nada y no sé de qué va esto. Y además no le puedo poner solución a esto porque no sé de qué va. Y además es un entorno en el que todo me pilla por sorpresa, ¿no? ¿Qué pasa? Que la incertidumbre es precisamente lo que yo llamo la zona de confort de la creatividad. Y todo esto que vamos a ver es zona de confort creativa. Si nosotros hemos dicho que estas dificultades favorecen, que todos estos contextos y demás favorecen, realmente vamos a cogerlo como, bueno, este es el entorno de la creatividad, esta es la zona de confort. A mí me gusta más que hablar porque se lleva mucho decir salir de la zona de confort. A mí me gusta mucho hablar de crear una zona de confort para la creatividad. Me parece más bonito. ¿Por qué? Porque, ¿por qué narices voy a tener que salir de una zona de confort si estoy muy cómodo? ¿No? Entonces, hay que crear realmente ese confort. Hay que crearlo, pero hay que crearlo en los entornos que realmente, para los que te sirva desarrollar esas herramientas creativas. Entonces, hay que crear esa zona de confort creativa. Y dentro de esa zona de confort creativa está esa incertidumbre, está esa oscuridad. Pero, ¿cómo, desde dónde nosotros tendríamos que coger esa incertidumbre? Lo tendríamos que convertir en una cosa que se llama experimentación. Vamos a aprovechar que hay una zona de incertidumbre para coger y empezar a hacer una cosa que se llama experimentar. Aprovecharlo para eso. ¿Qué sucede? Que dentro de la experimentación hay que mover diferentes drivers, ¿no? Hay que activar diferentes cosas. O sea, la experimentación, tú de repente no te pones en una zona de experimentación como, voy a poner a experimentar. No, hay que trabajar alguna de las cosas, ¿no? Hay que trabajar para ponerte en esa zona. Una de ellas es los errores. Tu capacidad para cometer errores. Hay que entrenar la capacidad para cometer errores porque los errores es algo valiosísimo. Y además os diré, es algo que yo además, esto es algo que estoy trabajando culturalmente en algunas empresas, estamos trabajando, porque además es algo que podemos trabajar desde la creatividad, la tolerancia al error. Y es algo que se está trabajando porque realmente de aquí a un futuro va a ser una de las capacidades más valoradas en el ser humano. La capacidad de cometer errores. ¿Por qué? Porque hay una cosa que no puede hacer la inteligencia artificial y es esto precisamente, cometer errores. Cometer errores, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial se nutre y se alimenta de datos. De unos datos que ya están incorporados dentro de su programación. El error no está incorporado dentro de la programación de ningún ordenador ni va a estar incorporado porque es una cuestión que pertenece al azar, a la sorpresa, a lo accidental. No cometemos errores a propósito, cometemos errores de forma accidental. Salvo los que queramos estar cometiendo errores constantemente, que eso es otra cosa, eso es deporte de cada uno, ¿no? Pero realmente los errores es una cuestión accidental. Porque, os diré, y aquí saco algunos datos, que a mí me gustan los datos también,
que esté en la parte creativa, me encanta. Y esto es lo que viene de inteligencia artificial. Es decir, según McKinsey, en el 2040, que no está muy lejos, el 76% de los trabajos estarán ocupados por la inteligencia artificial, de los trabajos que conocemos ahora, obviamente. Pero hoy, ya solo hoy, el 43% de los trabajos, por ejemplo, de marketing, podría hacerlos una máquina. Y eso es un dato que abruma. O sea, quiero decir, si no entrenamos esta serie de habilidades humanas que son las que nos diferencian de esta inteligencia artificial, como por ejemplo es cometer fallos, cometer errores, o sea, entrenar nuestra capacidad de cometer fallos, experimentar, que tiene que ver con la creatividad. Todo esto vendrá una máquina y realmente hará lo que estamos haciendo nosotros porque son cosas mecánicas y que replican. Pero no solamente eso, hay otra cosa también que pertenece a este plano de la experimentación y tiene que ver, que va a ser también tendencia, y tiene que ver con la colaboración. Y aquí yo creo que esto además va a ser más tendencia. Si ya era tendencia en el 2015 cuando Thomas Malone del MIT lo dijo, si ya era tendencia en el 2015, ahora que ha ocurrido todo lo que ha ocurrido, es todavía más tendencia. Yo soy una fan de vamos a entrar en la era de la colaboración. Esto a nivel creativo tiene que ver con el diseño de ecosistemas creativos. ¿Por qué? Porque si de forma individual somos creativos, de forma colectiva, colaborativa, somos todavía infinitamente más creativos. Y ahí sí que no nos puede superar una máquina nunca jamás en la vida. Entonces, también es otra cosa que abrazándola o entrenándonos o incorporándolo dentro de este entrenamiento para la experimentación tenemos que tener en cuenta. Otra cosa, y más en estos tiempos también, lo que yo llamo KISS, bueno, lo que yo llamo KISS, que se llama KISS, que no lo llamo yo porque no lo he inventado yo, pero que me gusta mucho, que es esto de keep it simple, stupid. O sea, hacer las cosas muy sencillitas, muy rápidas, porque viene la era de la velocidad también. Muy sencillitas, o sea, las ideas ágiles, rápidas y sencillitas. Y eso es la experimentación. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite experimentar con las cosas. No, yo soy de la primera que cuando visualizo, visiono, me encanta, porque yo soy de las que piensan grande y veo, ¡guau! Y se me hace montaña. Pero tiendo, como sé que tengo esa tendencia, lo que hago es llevármelo y lo cojo y lo desmenuzo y lo convierto en piezas pequeñitas, en ideas pequeñitas, porque eso también es algo que nos permite experimentar y nos permite estar en este plano. Y ya por último, esta es una imagen de Javier Jaén. Yo siempre digo los autores de estas cosas porque me parece un diseñador maravilloso, que lo podéis seguir en Instagram, los autores de estas cosas, pero me parece que tienen su mérito. Y por último, hay una cosa que es el diseñar escenarios imposibles que encajen en una sociedad posible. Y esto me gusta mucho. Quiero decir, diseñar imposibles, esto es un escenario imposible. Que el cocodrilo caiga del ojo de alguien es un escenario imposible. Pero encaja dentro de nuestra forma de pensar porque inmediatamente establecemos la metáfora de lágrimas de cocodrilo. Es algo muy sencillo de ver y de ilustrar esto, pero esto llévatelo a cualquier otro plano, el diseño de escenarios imposibles. Nosotros en los cursos, por ejemplo, trabajamos para precisamente crear estos escenarios de experimentación y diseñar estos escenarios imposibles. Trabajamos con una cosa que se llama diseño de futuros y que, bueno, pues nos permite proyectar y ponernos en situaciones imposibles. Ahí en diseño de futuros se establecen diferentes escenarios, nosotros trabajamos con diferentes escenarios, ¿no? Que pueden ser desde tendenciales, lo que se llaman escenarios aberrantes, lo que se llaman escenarios normativos, ¿no? Que son más de optimismo, pesimismo, etcétera, ¿no? O que están más dentro de la norma. Pero realmente yo siempre pienso, bueno, cuando se ha pensado en la desescalada, ¿no? Se ha tenido que diseñar este tipo de escenarios, ¿no? Estamos
Ahora mismo ya estamos constantemente diseñando hipótesis y escenarios posibles. De hecho, desde que entramos en pandemia, estamos diseñando escenarios y toda la información se basa en ese diseño de escenarios. Y de ahí está la experimentación y eso es algo que se lleva utilizando también en método científico desde hace muchísimo tiempo. Y es creatividad, porque yo siempre digo que la creatividad no es solo arte, no es solo este diseño maravilloso de Javier Jaén, sino que son todo lo que nos lleve a encontrar soluciones distintas a problemas o a encontrar oportunidades en retos. Eso es creatividad y eso sirve para todo el mundo y para cualquier persona. Bien, entonces tenemos la incertidumbre, la oscuridad, es decir, ese plano de oscuridad y ese plano de experimentación. Y nos pasamos a otro escenario también que nos sitúa dentro de ese contexto difícil, ¿no? Que es el movimiento. Bueno, difícil o no difícil, porque esto es así siempre. De hecho, la incertidumbre es así siempre y el movimiento también. O sea, son características de nuestro entorno y de nuestra situación que no podemos evitar y nunca podremos evitar. Entonces, lo mejor, utilicémosla a nuestro favor. ¿Cómo podemos utilizar este movimiento a nuestro favor? Porque ese movimiento lo que nos genera que es inestabilidad. O sea, nosotros cuando estamos en constante movimiento, ¿no? Como estamos así, ¡ay, nos vamos a caer!, ¿no? Inestabilidad, nos vamos a caer, nos vamos a caer, nos vamos a caer. Bueno, aprovechemos para surfear, ¿no? Nos vamos a caer, aprovechemos para surfear, aprovechemos para bailar, aprovechemos ese movimiento a nuestro favor para hacer algo interesante. Hablando de surfear, que esto es algo que se utiliza mucho en innovación, lo utilizamos mucho en innovación, que es coger la big wave, ¿no? La gran ola. Cogemos la gran ola y esto es lo que llamamos, cuando se lanza algo innovador, lo llamamos así, la gran ola. Y además, en la curva, hay una curva, que es la curva, se llama la curva de Rogers, que es la curva de innovación. Y en esa curva de Rogers también es como una gran ola. Yo pongo aquí la curva, más o menos, no la he terminado, porque sería la curva bajar, descendería después de la late majority, descendería, pero tenemos esa curva que va entrando con los innovators, los que adoptan primero esos servicios, esos productos innovadores, y después lo que ya llamaríamos la mayoría, que son los que ya todos tienen y todos están consumiendo esos productos y esos servicios, ¿no? Productos o servicios que podemos ofrecer nosotros. Ojo. Entonces, aquí, eso es surfear la ola, y eso se hace normalmente en las personas que trabajan en innovación o que trabajamos en creatividad o que trabajamos en innovación. Lo que hacemos es estar surfeando olas constantemente, estar en movimiento, no pararnos. A mí me hacía mucha gracia esto de cuando estamos confinados ahora, ¿no? Es como, paremos. Y dices, ¿parar? Yo no he parado. No he parado. Y hay mucha gente que no ha parado. Pero bueno, está bien, está bien. O sea, quiero decir, esto de a veces hay que parar para tal, bueno, a ver, hay que entender todo en su contexto, ¿vale? Otra cosa es que te pongas a meditar y entonces calmes la mente y tal, que eso es maravilloso, yo lo hago 10 minutos todas las mañanas. Y otra cosa es que tú, como persona, te pares a la hora de no seguir en el movimiento que lleva, ¿no? Y en la velocidad que lleva la sociedad. Tú ahí tienes que estar. Sí o sí tienes que estar. Y tienes que además que estar y agarrarte a esas oportunidades que vayan surgiendo, ¿no? Hay una cosa que hay muchos, yo estoy hablando de meditación, yo soy de seguir a muchos gurús de este tipo que me hacen muchísima gracia. Este es Sadhguru, me hace mucha gracia este señor, pero muchísima, de verdad. Aparte de que es un sabio, para mí me hace gracia. Entonces Sadhguru dice, ¿qué puedo hacer para que nada me pase? No, perdón, no lo dice él, lo dice un chaval que le consulta. ¿Qué puedo hacer para que nada me pase? Y el señor dice, a ver, deja que todo te pase a ti. Normal, claro, es que no deja de pasarte cosas, ¿no? ¿Has venido aquí para evitar la vida o para experimentar la vida? Si has venido a evitar la vida, debes morir. Es una forma más eficiente de hacer las cosas.
Por eso digo que me hace gracia, porque es un sentido del humor muy fino, pero que tiene tanto sentido común, lo que dice, ¿no? Es como, claro, si has venido para no estar en movimiento, ¿no? Para evitar lo que te pasa, para evitar la vida, pues, ¿para qué sigues viviendo, no? Esa es la filosofía. Entonces, no vamos a morir, o sea, no queremos seguir viviendo, ¿no? Queremos seguir aquí. Bueno, pues tengamos esa filosofía Sadhguru del movimiento. Vale. Ahora me gustaría, con todos vosotros, hacer un jueguecito, un pequeño juego, y a ver si puedo, ¿no? A ver. Voy a dejar de compartir pantalla por un minuto y lo que voy a hacer ahora es poner un panel. Esta es la pregunta que habéis visto antes, para que ya vayáis contestando. Yo voy a poner en el panel, voy a ir escribiendo en el panel, es en qué momento se te ocurren las mejores ideas. Que esto me gusta mucho, porque normalmente aquí hay muchas respuestas de todo tipo, ¿no? Y a todos se os ocurren ideas, a todos se nos ocurren ideas, ¿no? Entonces aquí hay muchas respuestas de mucho tipo. Me gustaría que las compartáis con todos nosotros. Voy a poner aquí una especie de pizarrita, una pizarrita, donde voy a ir escribiendo lo que me vais a ir contestando en el chat. A ver si veo el chat. Perdón, a ver. ¿No? Vamos a ver. Tengo aquí el chat. Venga, muy bien. Ah, vale, muy bien, vale. Bueno. A ver, bueno, bueno, no voy a poder ir escribiendo. Pero me encanta, porque si me voy al texto, no me voy al texto, vale, es que si no sé qué me pasa, que si me pongo a escribir en la pizarra, no puedo escribir. Te leo yo en lo que han dicho. Entonces, pero bueno, voy a ir leyéndolo, dale, da igual, lo voy leyendo. Vale, entonces está en la ducha, en la noche, a primera hora de la mañana, cuando hago una caminata en el mar, según me despierto, minutos previos antes de despertarme, eso quiere decir en sueños, me imagino, cuando me despierto con insomnio, cuando me acabo de despertar, ¿vale? En el mar, cuando no puedo dormir, conduciendo por las mañanas, cuando hago actividades que me gustan y me relajan, en los momentos en los que estoy en calma, no hay momentos, surgen de repente, me encanta esto, cuando estoy en tensión y estrés. ¡Wow! Nada, no os escucho, ¿vale? En la noche, cuando estoy durmiendo de madrugada, cuando medito, cuando escucho música, vale. Cuando tengo estrés en el baño, cuando paseo, me salgo y ya me lo tocas en vale. Antes de levantarme, vale. Cuando me acuesto, bien. Hay aquí una cosa, y es, son tres patrones diferentes. Voy a dejar de compartir pantalla, un segundo. Son tres patrones diferentes que he identificado en todo esto. Y eso es una de las cosas también que hacemos en creatividad. Patrones. Es decir, agrupamos conceptos. Agrupamos conceptos. Entonces, en esa agrupación de conceptos, lo que sucede es que ahí vemos los comportamientos habituales, ¿no? Entonces, me decíais, cuando tengo estrés, bueno, un patrón sería cuando tengo estrés. Una forma de, cuando yo estoy muy presionada o muy presionado, a mí se me ocurren las mejores ideas. Bueno. Otro, cuando paseo o en el mar. Es decir, cuando paseo es otro, en el mar es otro. En el mar es otro porque en el mar pertenece a meditación y es en relajación. Ese sería otro contexto. En movimiento, que es el contexto, el de paseo. Cuando voy al baño, cuando voy de paseo, cuando voy cuando ejercito y cuando me muevo. Porque las en relajación, que son las del mar, cuando estoy haciendo algo, perdón, eso es interesante, cuando estoy haciendo algo nada relacionado, surge una idea paralela. También es muy interesante. ¿Por qué? Porque hemos hecho algo muy importante y es desconectar. Hemos desconectado de una tarea a otra. Y eso, aunque la tarea sea no hacer nada, en esa conexión con esa tarea de no hacer nada, en ese viaje, ya hemos hecho una conexión creativa. Entonces, esto viene porque muchas veces es como tener la fórmula mágica cada uno creativa, ¿no? De cómo funciona la creatividad en cada uno. Yo en esto hago un ejercicio
con algunos de los alumnos hago un ejercicio que consiste en ¿de dónde sacas tú tu creatividad? Porque me parece muy importante que cada uno la sacamos y cada uno la activamos de una manera distinta. No hablo de este tipo de creatividad, de cuando paseo, cuando medito, cuando tal, sino tiene que ver con una activación mucho más profunda. Por ejemplo, en mi caso tiene que ver con 3 cosas que os voy a contar. Son muy personales, pero yo os las cuento, no pasa nada, no tengo nada personal, lo comparto. Una es cuando me pongo en formato sentido del humor. O sea, yo necesito tomarme la tarea que estoy haciendo con mucho sentido del humor. Si no me río con eso que estoy haciendo, no me sale la creatividad. Me tengo un poquito que reír de mí misma y de las ideas que yo misma estoy sacando. O por lo menos que me parezca algo, si no risa de carcajada, algo surrealista, lo suficientemente divertido como para que en mí se active la creatividad. Otra es que tenga importancia, o sea, que sea desde el cuidarme. Yo tengo que estar muy equilibrada para tener mi creatividad, o para sacar mi creatividad. Cuidada en términos de haber descansado, haberme alimentado bien, eso, si no tengo eso, no funciona creativamente. Y la tercera es la ensoñación, la ilusión. Si a mí algo no me hace soñar o no me ilusiona, tampoco saco la creatividad. Entonces, para mí funcionan esos 3 aspectos. Fijaos, no es de paseo en la playa o tal. Es algo que tiene que ver con un movimiento mucho más interno y que tiene que ver con que en cada uno es distinto, porque lo que a mí me funciona seguramente a vosotros no. Y eso también es muy interesante descubrirlo en cada uno de nosotros. Comparto de nuevo pantalla y seguimos. Vale. Bien. Otro de las cosas que suceden en este contexto, tenemos el contexto de incertidumbre, sabemos que estamos en constante movimiento y en constante incertidumbre porque ya lo hemos comprobado. ¿Eso qué pasa? Que trae cambios. Que trae cambios que hay que gestionar y tenemos que saber hacerlo, ¿no? Y además los cambios normalmente podemos verlos, o normalmente tendemos a verlos desde una pérdida. O sea, ese cambio ha supuesto una pérdida en mí. Vale, pues en el término creativo siempre la creatividad es abundancia, con lo cual tenemos que verlo desde la ganancia. Tenemos que hacer ese salto, no verlo desde la pérdida, sino verlo desde la ganancia, que esa es la parte creativa, la parte abundante creativa. Aquí os voy a poner un ejercicio, también luego lo haremos de forma colectiva también, que es un ejercicio, si no lo habéis hecho nunca, os lo recomiendo también, es otra de las herramientas con las que trabajamos en los cursos, que es un mapping de empatía. El mapping de empatía consiste básicamente en ponerte en la situación con el que vas a trabajar, o a quién le vas a lanzar tu producto, o para quién va a ser tu negocio. Yo siempre hablo en términos profesionales, porque nosotros trabajamos la creatividad en términos profesionales, pero básicamente es eso, o sea, es una herramienta que te sirve para empatizar hacia quién tienes que desarrollar lo que estés desarrollando, ¿no? En términos de producto, servicio, negocio, lo que sea. Esta herramienta lo que te dice es, como se ve aquí, se pone a la persona en el centro, porque todo se piensa desde la persona que estés tratando, el usuario, el objeto, lo que sea, que le pones en el centro, y luego te preguntas, haces una serie de preguntas o te pones en la situación de qué piensa esa persona, qué siente esa persona, qué dice esa persona y qué hace esa persona. Aquí yo lo he puesto en el plano del COVID-19, que yo lo he puesto como un tema. He elegido ese tema de, bueno, un humano así en genérico. Un humano en genérico, ¿qué piensa? Bueno, el COVID-19. Sobre esto estamos hablando del principio de la pandemia, ¿vale? Si salgo de casa, contagio o me contagio. Por eso estamos en confinamiento, ¿no? Por eso nos quedamos en casa, por eso decimos, oye, nos tenemos que quedar en casa. Esa es la situación, ¿no? Hasta ahí todo bien. ¿Qué sentimos?
frustración, ansiedad, depresión, porque eso es lo que nos lleva lo primero a sentirnos. Estamos como encerrados, ¿no? Enclaustrados, ese es nuestro sentimiento. ¿Cómo reaccionamos? Esto es muy importante. ¿Qué hacemos, por ejemplo? Una de las cosas que hacemos. Esto me parece maravilloso. Aplausos en los balcones. Los aplausos en los balcones, que todos los hacemos por bueno, pues hacer hacer honor a esas personas que están realmente trabajando fuera y dando casi su vida, ¿no?, por todos nosotros, también hay un punto muy importante aquí y es para subirnos la motivación a nosotros mismos. Esos aplausos no solamente sirven para esas personas, también sirven para nosotros, para sentirnos con un propósito común, que eso es muy importante, sentir que todos nosotros tenemos un propósito común y sentirnos más unidos que nunca frente a eso, ¿no? Eso es una forma de utilizar el mapa de empatía. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Y aquí hablamos de las pérdidas y las ganancias. ¿Qué pasa si somos un jabalí? Entonces, aquí me gustaría que cada uno de vosotros en el chat, por favor, voy a dejar de compartir. Si apuntáis pensar, decir, hacer y sentir, yo dejo de compartir ahora y en el chat, bueno, lo puedo seguir viendo el chat. Venga, lo voy a seguir viendo desde aquí. Vale, me gustaría que os pusieseis, sí, es como, dice Paola, es como design thinking, parecido. Una de las técnicas, voy a contestar, María, una de las técnicas, porque es interesante esto, es una de las técnicas, de hecho, el mapping de empatía pertenece al design thinking. Una de las técnicas que trabajamos también es con design thinking. Pero realmente es que trabajamos muchas herramientas, por eso no lo centro únicamente en el design thinking, ¿vale? Entonces, jabalí. ¿Qué pensáis? ¿Qué piensa el jabalí, por ejemplo? En estamos hablando del COVID-19. Una pregunta, Eva, cuando hablas de un jabalí, ¿es No metafórico? te oigo, María. Ay, pues no. Te lo digo. No te oigo. Te lo escribo. Ah, está en el bosque muy tranquilo. Pero eso, vale, eso es lo que está haciendo. El mundo es mío, no hay humanos a la vista. Efectivamente, eso es lo que piensa. El mundo es mío, no hay humanos a la vista. Recupero el sitio, ningún humano viene a molestarme. Muy bien, que los humanos... Exactamente. El jabalí es real, absolutamente, María, es real. Además estamos viendo que los jabalíes están invadiendo las ciudades, ¿no? Están invadiendo Bien, muy bien. Voy a pasar, porque aquí también tiene... Vale. Yo puse... Gruñe, bien. Yo puse, ¿dónde se han ido los humanos? Piensa. Lo primero que piensa es, me pregunta, ¿pero dónde se han ido los humanos? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿No? Porque él no sabe. Él no sabe de pandemias. Él no sabe de nada. Entonces yo me pongo en la cabeza de jabalí y pienso, ¿pero dónde está? Hola, ¿dónde están los humanos? ¿No? Venga, ¿qué siente el jabalí frente a todo eso? ¿Qué siente? ¿Qué siente? Libertad, muy bien, libertad, libertad. Exactamente, exactamente. Poder, muy bien. Desconcierto también, muy bien. Muy bien, tranquilidad, libertad, yo había puesto exactamente eso. Entonces ya nos estábamos poniendo en la cabeza del jabalí. Venga, y ahora, ¿qué dice el jabalí? ¿Qué dice el jabalí? ¡Qué bien estoy! Venga, muy bien. Corre con el mundo sin ataduras, sin miedo. Venga, genial. Muy bien. Yo puse aquí, humanos, no volváis. Dice, humanos, no volváis, quedaos en vuestra casa. Exacto, qué bien, no hay nadie que me moleste. Exactamente eso, ¿no? Bien, y ahora, ¿qué hace el jabalí? Muy sencillo, ¿no? Esto ya lo sabemos. Lo que hace, ¿qué es? Campar a sus anchas. Eso es lo que hace el jabalí. Bueno, pues esto es aumenta su territorio. Exactamente, campar a sus anchas. Exactamente. Entonces, esto es lo que consiste en el mapa de empatía. El mapa de empatía lo que nos dice es, siempre acabamos en pain y gain, se dice pain y gain, que es como las pérdidas y las ganancias, ¿no? el dolor y la ganancia.
Y entonces esto sirve para ver que esos cambios, y que también dependiendo de la perspectiva de quien tenga ese cambio, ¿es una pérdida o es una ganancia? Para el jabalí es una ganancia, para el humano es una pérdida. Y eso es cambiar, eso es como cambiamos el chip para ser creativos, para ponernos en ese contexto de ganancias, en ese contexto de que no todo, que todo es muy relativo y depende también de quién esté al otro lado, ¿no? Vale. Otro juego que me gusta mucho es el para qué y para quién. ¿Vale? Una cadena, un humano. Tenemos un humano y tenemos una cadena. Venga. ¿Para qué y para quién? Esta cadena, ¿para quién puede ser un dolor? ¿Para qué tipo de humano puede ser un dolor? ¿Un niño? ¿Cualquiera? Bueno, cualquiera. Ahora veréis, por cada vez de la ganancia. ¿Cualquiera? Exactamente. Lo tenéis por ahí. Exactamente. Exactamente. Para un preso. Exactamente. Si tú lo miras desde el punto de vista de un preso, una cadena es un dolor. Es una pérdida. Es algo que te está impidiendo hacer algo. Vale. Y ahora viene el plano más bonito. ¿Para quién puede ser una ganancia esa cadena? Venga, atreveos. Aquí tiene que haber mucho atrevimiento. No, humano, humano. Humano. Para un humano. Siempre tenemos que ponerlo para compararlo. Un mecánico, muy bien. Para el inquisidor, muy bien. Me encanta, genial. También puede ser para un escultor, para un ciclista, muy bien. Muy bien. Genial, muy bien. Pero siempre vemos, pero este es un ejercicio buenísimo porque, como veréis, el tema de la cadena puede ser un conflicto, o sea, puede ser como, bueno, lo primero que se te ocurre es para mal, ¿no? Pero el para bien, para la ganancia, no es tanto. Yo he puesto esta imagen, que puede ser, no puede ser, pero me ha venido como, venga, pues para qué puede ser también para unos sadomasoquistas, ¿no? Bien, entonces tenemos estos, digamos, este entorno de incertidumbre, este entorno de movimiento que genera esta serie de cambios y por último también genera una cosa que se llama conflictos, porque genera cambios y puede generar conflictos, puede generar choques, puede generar disonancia de opiniones y puede generar muchísimo lo que yo llamo, y aquí sí que hago uso de mi eslogan personal, lo que viene siendo la mierda. O sea, porque todos estos conflictos generan lo que viene siendo mierda, ¿no? Vale, bueno, pues esto se puede transformar en el estiércol. Es decir, podemos transformar conflictos que son mierda en estiércol, ¿vale? Y aquí viene el pasar de ese no tengo opción a crear posibilidades, a generar oportunidades. Empezamos por algo muy sencillo. Aquí hay millones de dinámicas, de herramientas y de tal. Yo quiero poneros algo muy, muy sencillito porque bueno, pues soy muchos y si no, pues esto no... Y estas dinámicas suelen durar bastante tiempo, ¿no? Pero tenemos el tiempo y quiero hablar de más cosas. Tenemos el tiempo que tenemos y quiero hablar de más cosas. Entonces quiero utilizar dinámicas que sean muy, muy sencillitas para un poco ilustrar de lo que estamos hablando. A mí me encanta esta frase del mundo es nuestra paleta y las preguntas son nuestros pinceles, porque realmente todo empieza por las preguntas, como os he comentado antes. Este señor de nombre impronunciable, porque es que no lo sé, Deutsch, pero bueno, lo más importante es que este señor es ingeniero de healthcare en General Electric, era ingeniero en su época, cuando pasó esto, era ingeniero de healthcare en General Electric, y lo que hizo fue, su historia es que estaba él, no estaba trabajando, estaba en un pasillo de un hospital yéndose a hacer una resonancia magnética. La resonancia magnética, sabéis que os meten en el tubo este de resonancia, antigua, hace 10 años hablamos, te meten en el tubo este de resonancia y entonces ahí te hacen, bueno, es una prueba bastante estresante
y para la que muchas veces tienes que tener sedación. En muchas ocasiones hay muchas personas que piden sedación para no enterarse de la prueba. No porque duela, sino porque es muy estresante. Este señor estaba en el pasillo de pediatría y de repente vio a muchos niños que lloraban porque no se querían meter en el tubo. Y la mayoría de ellos tenían que ser sedados, porque esos niños no querían entrar en ese tubo, obviamente. Imaginaos, si a un adulto le cuesta, a un niño muchísimo más. Entonces, él vio esos niños que no paraban de llorar y empatizó muchísimo con ellos. Empatizó mucho con ellos, empatizó tanto que lo que pensó fue en una solución para ese contexto de dificultad que ocurría. ¿Os suena de algo? Un contexto difícil, ¿sí? Tenemos un contexto difícil, empatizo con ese contexto. Tengo un reto, porque yo al empatizar me pongo un reto. Me coloco en una posición de quiero resolver esto, me pongo este reto para resolver y a partir de ahí desarrollo un juego. Es decir, empiezo a hacer conexiones para ver qué se me ocurre a la hora de resolver este problema. Y se le ocurrió esto. Esto que veis fue el primer parque de atracciones de un tubo de resonancia magnética hace muchos años, pero que me gusta mucho este ejemplo porque me parece uno de los ejemplos más bonitos que hay. Pero aparte de eso que dices, bueno, pues un ejemplo, qué bonito este ejemplo, qué bien, qué maravilla, qué cookie, ¿no? Todo, qué bien, ¡pum! Pero eso para que realmente eso, yo soy el hospital y a mí esto, ¿para qué me sirve? Pues mira, sirve para lo siguiente. En 2 años, después de poner este parque de atracciones, a los 2 años, de 354 sedaciones, pasaron a 4 sedaciones diarias. Perdón, sí, de 354 sedaciones pasaron a 4 sedaciones. Pero es que eso supuso un 99% menos en el uso de la sedación. Con lo cual, eso era una reducción muy importante en los costes del hospital, porque esa sedación se asume para los costes del hospital. Con lo cual, todo esto que es muy cookie y muy tal, y que trabaja, qué bien, qué bonito, y trabaja para la empatía y para tal, no sé qué, realmente luego se repercute también en el negocio. O sea, quiero decir, eso también tiene que haber un equilibrio en esto, porque yo creo que es importante que haya un equilibrio. O sea, quiero decir, no solamente que sirva, sino también o sea, no solamente que genere valor y que sirva, sino que también a ti también te sirva, o a todo ese ecosistema, tanto al hospital, a los niños, como a él, que tuvo la idea como tal, a todo ese ecosistema le sirva de alguna forma. Y eso es también bonito e importante. Total, observar y preguntarse es la mejor fórmula para conseguir tu inspiración creativa. Y eso sin lugar a dudas. Vale, yo os quiero poner este ejemplo, perdón, ya me estoy yendo de tiempo, absolutamente, María, perdón. No, que me estoy yendo de tiempo. Totalmente. Os pido 10 minutitos más, solo 10 minutitos más. ¿Que yo me enrollo? No, estamos en 18:49. Quedaría. No te estoy escuchando nada, pero bueno, da lo mismo. No te escucho nada, María, porque soy la única con micrófono, tengo el poder de micrófono nada más que yo. Ya. Bien. Pues a mí Bueno, os voy a poner este ejemplo, que además es un ejemplo real. Yo tengo un amigo que tiene una empresa de retail coaching. Es una empresa en la que él forma vendedores, ¿sí? ¿Qué pasa? Que viene una pandemia, lo que supone el cierre de todas las tiendas de sus clientes. Se deja de invertir en el retail físico y se impone el e-commerce. Y piensa, ¿a quién voy a formar yo ahora? ¿A un chatbot? O sea, ¿cómo tengo que reconvertir mi negocio para esto? Y esto es un caso real, esto es un caso que nos puede ocurrir a todos, ¿no? Y en el que también necesitamos reflexionar, necesitamos herramientas creativas de reflexión sobre esto. Sobre todo a la hora también hay algo que tenemos que hacer sí o sí, muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, que es cómo readaptamos, cómo reinventamos lo que estamos haciendo a esta nueva situación. ¿Os suena? Un contexto difícil y un reto. ¿Sí? Lo mismo. Estamos, contexto difícil, reto. Un juego. Y un juego que os propongo. ¿Quién no sería jamás el partner de
de esta empresa de retail coaching, ¿quién no sería jamás el partner? Activo chat. Activo el chat. Gracias, Mar, por tu comentario. A ver, ¿quién no sería jamás el partner de un retail coaching? Un robot. Genial. Más. Tenemos un par de ejemplos. Si tenemos un par de ejemplos, fenomenal. Gracias, Paola, un robot. Todos los partners me van. Me encanta, Mar. Eres una creadora de oportunidades. Alguien que no quiera cambiar, por ejemplo. ¿Vale? Muy bien. Venga, pasamos al siguiente y así vamos. Un conservador. Bien. Una persona conservadora. Estamos hablando de un partner de... ¿Quién no sería jamás el partner de un coach, o sea, de un formador de vendedores de retail? ¿Vale? De un coach de retail. ¿Vale? ¿Quién no sería jamás el partner de eso? Vale. Y ahora, importante, ¿qué puntos en común podrías tener con ese partner? ¿Qué puntos en común? Algunos habéis puesto creatividad. Exacto, pues, ese puede ser un punto en común. Ilusión, muy bien, muy bien. Un punto en común. Vender un servicio. Vender un servicio puede ser motivación. ¿Vale? Algo más concreto, algo que nos dé un poquito más de pistas. Por ejemplo, vértigo, a ver, ya me pierdo, vértigo, objetivo con ganar pasta y crecer, ganamos todos, por ejemplo. Claro, crear la necesidad. Crear la necesidad podría ser un objetivo muy bueno en común. Crear la necesidad. ¿A quién hemos elegido? Yo voy a elegir a ver, voy a elegir a una persona conservadora, por ejemplo. ¿Quién no sería jamás tu partner? Una persona conservadora. Un objetivo común, ¿qué habíamos dicho? Crear una necesidad. Yo soy de retail coaching, una persona conservadora jamás sería mi partner y los dos tenemos en común crear una necesidad. Bien, la siguiente pregunta es, vale, ahora convierte todo esto en una acción win-win. ¿Cómo convertirías una acción win-win entre una persona conservadora y tú que eres un retail coaching y que tu objetivo común o tu propósito común es crear una necesidad? ¿Qué se te ocurre? Yo haría coaching. Muy bien. Aprender algo nuevo. Convertir en una acción, vale. Vale, aprender algo nuevo. Pero eso sería, a ver, si volvemos a quién no sería jamás, o sea, yo soy retail coaching, ¿vale? Yo soy la formadora en retail coaching y mi objetivo siempre es formar a vendedores, ¿vale? Y me habéis dicho, bueno, es que nunca jamás te podrías aliar con una persona conservadora, ¿sí? ¿Sí? Vale, y me habéis dicho, y en común lo que podemos tener es crear una necesidad. No es lo que tú harías, porque si tú, por ejemplo, le quitas la resistencia al cambio, o por ejemplo, le preguntas cómo lo haría él, o por ejemplo, no es tanto eso, sino establece algo que os sirva a los dos y que se convierta ya en una acción que podáis los dos desarrollar en colaboración. ¿Qué sería? Hacer un brainstorming. ¿Qué podríais? O sea, pensar en vuestros clientes. Mis clientes son vendedores. Sumar fortalezas. Muy bien. Buscar el mismo canal. Por ejemplo, eso me parece interesante. Un canal en conjunto. Muy bien. Un canal. Muy bien. Entonces, mi grupo son los vendedores, ¿no? Y lo que tengo en común
con esta persona es crear una necesidad. Vale, voy a encontrar un canal en el que los dos nos podamos comunicar y crear esa necesidad. Eso puede ser una oportunidad. Otro ejemplo. Vale, yo soy retail coaching, ¿no? Piensa qué escándalo, siendo un coach de vendedores, podrías provocar. ¿Qué escándalo? ¿Qué escándalo podrías poner? ¿Qué sería lo más escandaloso? Tú, si mañana sales, imagínate un titular de prensa. Si mañana sales en los periódicos y dices, yo, Eva Álvarez, que es coach de vendedores en retail, generar estafas, podría ser, bien, ¿vale? Pero la siguiente es que sea útil para la sociedad, ¿vale? Pero tiene que ser útil. Tiene que ser un escándalo que sea útil. ¿Sí? Venga, pasamos. La tercera fase sería convertirlo en un producto o un servicio o una acción. Vale, yo os voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, ¿quiénes son mis enemigos? En este caso, los robots, ¿no? Lo habéis dicho antes, los robots. Porque yo no puedo formar a robots, ¿no? Se supone que yo como coach no puedo formar a robots. Imaginaos que yo cojo y lo que hago es que creo un sistema de formación para robots. Eso es un escándalo. Eso es algo provocador. Eso es algo raro. ¿Cómo vas a crear un sistema de formación para robots? ¿No? Eso es algo escandaloso. Y eso es algo que se podría convertir en un producto. ¿Sería útil para la sociedad? Bueno, sería útil para la sociedad empresarial, por ejemplo. ¿Sí? Ese es el tipo de ejemplos con los que trabajamos en creatividad. Que obviamente tenemos poco tiempo, no tenemos, digamos, no tenemos el tiempo para desarrollarlo, ¿no? Como se tiene que desarrollar. Pero esto es un poco un ejemplo, ¿vale? De cómo sería. Bueno, veo que seguís, me encanta. Romper el mercado, formar mejores clientes, me encanta. Pues veo que seguís dándole y está muy bien, quedaos con esto y podéis incluso trabajarlo para lo vuestro, ¿eh? También. Bueno, voy a ir acabando y voy a ir resumiendo todo lo que hemos hablado, porque es importante también ir concretando. Hemos hablado de una cosa que es mi actitud. ¿Cómo influye mi actitud? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué actitud tengo que crear yo frente a un entorno de incertidumbre, frente a un entorno de movimiento, que además genera cambios y que además genera conflictos? Pues tengo que desarrollar una actitud que sea experimentadora, surfeadora, curiosa y juguetona. Eso es un poco lo que hemos ido viendo a lo largo de esta charla. Que además, con esa actitud, yo puedo enfrentarme a retos a través de la empatía, la intuición y la pasión, que es lo que me va a mover a mí a tener retos creativos. Que además voy a aprovechar un contexto a través de la observación, de la visión de las tendencias, de la expresión, de las referencias, de todo lo que sea mi marco de inspiración, que es el mundo, y que siempre es así, porque nuestro marco de inspiración es el mundo. Y además, por último, todo esto, ponerlo a jugar. Perdón, que lo quito. Ponerlo a jugar, que es muy importante, porque de eso se trata, de ponerlo a jugar y crear ese juego, tanto divergente como convergente. Dejo de compartir pantalla, aunque aquí os había puesto un segundo, voy a compartir y hasta el final, perdóname María, Vale. que aquí me gustaría acabar con esto, que me parece muy interesante, y es que hay todo tipo de personas que se acercan tanto a la escuela como a mí y me dicen, oye Eva, yo no soy nada creativo, o uy, yo soy súper creativo, se me ocurre un mogollón de ideas. Digo, muy bien. Dicen, yo soy lo que llamo ideas lomo, solomillo, ¿vale? Ideas lomo, bien, tal. Entonces me das cuenta y resulta que esa idea tiene tanto, que también tiene chorizo. No solamente es una idea lomo, es una idea también chorizo. Y es lo que yo llamo el chorilomo. Ideas chorilomo. ¿Qué pasa? Por eso os he puesto esto de reto, contexto, juego, porque cualquier tipo de idea, y esto hay que tenerlo en cuenta, tiene un proceso y tiene un foco.
tan importante es la forma como el fondo en creatividad. Lo mismo, sentido y sensibilidad, forma, fondo, eso en creatividad es lo que funciona. Porque si no, estamos haciendo, bueno, cosas que son pajaritos y flores, que está muy bien, pinta y colorea, está fenomenal, pero no es creatividad útil o el tipo de creatividad que nosotros pensamos que es útil. Y ya está, cualquier cosa, aquí tenéis mi mail. Y muchísimas gracias. Cualquier pregunta, estoy ya, dejo de compartir y abro. ¿Alguna pregunta que se os ocurra que queráis añadir? Muchas gracias, Fer. Un poquito. Gracias a todos, gracias Clara. Muchas gracias a Cualquier vosotros. pregunta, me podéis Sí. preguntar todo lo que queráis. Yo creo También me lo podéis preguntar por mail. que ha quedado. Muchas gracias, Paola, Cari, Belén. Yo voy dando gracias a todos. Concepción, Laura, muchas gracias. Ibi, Mirla, Belén, Fernando, Mapi, Mari. Muy bien, muchas gracias. Carmen. Muchísimas gracias, Eva, por haber colaborado con todo esto. ¿Vale? El próximo día... ¡Ay, mira! ¡Qué bonito! Me caso con las personas muy creatividad. Gracias. Un aplauso, por favor, para Mar. Me encanta. Gracias. Eva, me parece... no sé, ¿me puedes escuchar tú? No se escucha. No se te escucha. Sí, ¿los demás me escucháis? Ahora sí. Bien, vale. Pues con esto, muchísimas gracias. Ya ves la repercusión que está teniendo por parte de todos. El próximo viernes, como es San Isidro, no tenemos taller y como ya se va produciendo y esperamos que vaya todo bien la desescalada, a partir de ahora vamos a tener un solo taller por semana. El próximo, viernes 22, Pilar Feliz, responsable de personas en Energy. Va a hablar de equipos virtuales, una oportunidad para el liderazgo emocional. Como veis, todo un reto que hay que resolver creativamente en el mundo en el nuevo mundo que queremos crear. Nos abres, Carlos, los micros a todos. Le damos a Eva el aplauso que se ha ganado y que todos hemos disfrutado. Yo no te he dicho que lo iba a...